Vamos. Eh, Última clase del año, ¿ya? Este semestre tuvimos súper pocas clases por hubo varios feriados, tuve la experiencia detonante, qué sé yo. eh, y sufrimos un poco en cuanto a Photoshop, por eso. Ya estoy mezclando clases de Photoshop juntas. Pero la clase pasada ya tuvimos color, fue la segunda, esta la tercera. Fue una clase súper teórica de fundamentos de color, etcétera, etcétera. Ahora vamos a tener una clase más práctica, donde vamos a ver un par de herramientas de Photoshop que son súper útiles para eh, arreglar planimetría. Eso es lo principal en realidad, ver que tus plantas, que tus cortes, que tus elevaciones tengan un extra, un color. Ojalá implementar una paleta de colores como las que vimos en esta clase teórica, ¿ya? Pero primero vamos a ver Revit. Bien rápido, en verdad esto correspondía a la clase pasada, pero la clase pasada lamentablemente yo no me sentía muy bien. Entonces hice solamente la parte teórica y no vimos la parte más práctica. Pero si es que tú vienes a Revit acá, en cualquier tipo de planta, este es el archivo de ejemplo clásico de Revit, el viejo. Me gusta más que el nuevo tiene demasiadas cosas. Pero viene este archivo de ejemplo con esta leyenda, que ya es una manera de empezar a dar color a tu planimetría. ¿Qué es lo que pasa si es que tú quieres editar el color de esa leyenda? Esto es usando Rooms, ¿verdad? La herramienta de Rooms ahí arriba. Si es que tú quieres editar el color de la leyenda, simplemente tienes que venir aquí arriba, seleccionarla, ir a editar el esquema y aquí tienes los colores de cada uno de los tipos de pieza que uno está ocupando. Entonces, uno lo que debería hacer, si es que quiere hacer un plano colorido en esta aplicación, es agarrar una paleta de colores como las que vimos en la clase pasada. Eh, Aprendimos a hacer nuestras propias paletas de colores, entendimos toda la lógica que había detrás, la teoría, pero además vimos que había herramientas como las de Adobe, donde nosotros podíamos entrar y seleccionar varias paletas de colores que ya estaban hechas, no es necesario siempre hacer nosotros la pega, podemos buscar una que nos guste, que vaya relacionada al concepto que estemos trabajando en nuestro proyecto. No sé, por ejemplo, tengo un amigo que en su proyecto de título hizo un centro de estudios de la madera en el sur. Correspondería mucho ocupar colores tipo, como si fuera un bosque la cuestión, colores más verdosos, colores madera. A veces tu proyecto te informa sobre la identidad misma del proyecto, te va mostrando hacia dónde tienes que apuntar con tus herramientas gráficas también. ¿Ya? Entonces, puedes elegir la paleta de colores que tú quieras, por ejemplo, una paleta monocromática como esta, bien popular. Y aquí tienes los códigos hex que veíamos en la clase pasada. Y más encima, si es que vienes más acá abajo, están el equilibrio de red, green and blue, si es que es RGB o si es que quieres ocupar los otros conceptos que vimos en la clase pasada, la luminosidad, la saturación y el tono, hue, saturation and brightness, ¿verdad? HSB. Y de esa manera componemos el color exacto que estamos trabajando en nuestra paleta. Lo podemos llevar a cualquier software, ¿ya? Por ejemplo, en Revit, para hacer eso, uno tiene que venir a seleccionar un color y vamos a tener acá abajo los mismos valores. La tonalidad, la saturación y la luminosidad es lo mismo que el H, el S y el V que nos estaba mostrando recién la página de Photoshop. Y también el RGB, podemos elegir los valores desde acá también. Ya estos son complementarios. Podemos elegir nuestros colores personalizados y ir dejándolos acá como siempre se ha hecho con este tipo de plataformas. Hay que añadir el color personalizado a la paleta de acá, ¿ya? Y de esa manera uno puede aplicar una paleta de colores usando la herramienta de Rooms. Ahora, por lo general, yo he visto que la gente de repente no lo ocupa tanto. Si es que nosotros vamos a las modificaciones de visibilidad y gráficos, podemos esconder las habitaciones, rooms, habitaciones, a veces de FGH, ¿ya? Y al hacer eso, vamos a esconder ese color y en las mismas opciones de Visibility and Graphics Override, de modificación de visibilidad de gráficos, tenemos también todos los otros elementos que son de nuestra planimetría, como por ejemplo los muros, si es que quisiéramos cambiarle el color. Movilidad, no veo nada, no veo muy bien desde acá, pero aquí está, muros. Tenemos
la proyección, la superficie, si es que no estamos cortando el elemento, o en corte, si es que cortamos el elemento. En el caso de los muros, la planta corta el elemento, por lo tanto, podemos elegir los colores de sus líneas y los colores de sus patrones, de sus hatch. Si es que quisiéramos hacer un muro relleno con color, vamos aquí a el... Este es muros, ¿verdad? Estoy justo con la peor... No, ahí. Ahí está, modificar. Entonces, en patrones, ¿verdad? Porque no estamos hablando de las líneas del muro, sino del relleno. Modificar, y aquí tenemos una opción de poner algún hatch por adelante y un hatch de fondo, de manera de poder poner un color de fondo con un hatch de algún otro color encima. Por ejemplo, podemos poner de fondo este relleno uniforme, cualquier color. Aquí nosotros decidimos lo que queremos, puede ser algo más oscuro, por ejemplo, y un patrón por adelante que nosotros queramos, ¿verdad? De algún color un poco más claro, no sé, porque imagínate que estamos usando la paleta de colores, encontramos dentro de la paleta de colores cuáles son los tonos más claros que tiene dicha paleta. Entonces, si es que yo me diera el tiempo de copiar el color, si es que en esta clase no teníamos que ver tantas cosas de Photoshop, podríamos elegir eventualmente los colores de la paleta. Y de esa manera, tu plano se va a empezar a ver con una paleta de colores aplicada, ¿ya? Puedes hacer lo mismo con los pisos, si es que viene a Visibility and Graphics Override. ¿Te acuerdas dónde es eso? ¿No? Está por acá. Ah, en las propiedades del plano. ¿No tuviste CAD conmigo? En las propiedades del plano hay una parte que se llama Visibility and Graphics Override. Opciones de visualización y gráficos. Editar. Perdón, me equivoqué, es la de arriba de esa. Modificaciones, no sé qué, ¿ya? Aquí tú tienes pestañas para ver las cosas que son de modelo, las cosas 3D, las de anotación, las cotas, los textos, y también hay otros por ejemplo, las categorías importadas, cuando tú traes un plano a otro lado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las más importantes son estas, que son las que tienen modelo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es floors en español? Suelos, ¿verdad? Tienes que encontrar aquí los suelos. Suelos y en este caso, los muros se cortaban en una planta, ¿verdad? Pero en una planta los suelos no se cortan, los suelos se ven como superficie. Los muros en una elevación se ven como superficie, no se cortan. Tienes que venir aquí a patrones, tengo que achuntarle, y podemos de nuevo elegir algún patrón para el suelo. En el suelo pongamos algo más, no sé, pues de concreto, por ejemplo, y con un color que se vea bien con esos azules, que con una cosa más amarilla quizá, ¿ya? Estoy haciéndolo al ojo, a la chunte, no sé si se va a ver bien o no. Lo ideal sería usar la paleta de colores, pero de esa manera los suelos, no se ve muy bien con el proyector, pero alcanzan a agarrar estos triángulos amarillos aquí, ¿ya? Y de esa forma podemos aplicar una paleta de colores a nuestra planimetría, ¿ya? También se pueden poner los cielos en las elevaciones, eso, pero eso sí que lo vi el ramo anterior. Ya, esto yo en verdad lo quería ver la clase pasada, pero me ganó, estaba enfermo la clase pasada, no me sentí muy bien. Eh, Ahora, lo que sí vimos en la clase pasada era cómo aplicar la paleta de colores a los renders, ¿verdad? Hicimos los mapas de saturación, los pusimos con eh, poca, poca saturación, perdón, los mapas de gradiente, los pusimos con poca saturación y los aplicamos con sobreposición, con overlay. Lo que vamos a hacer ahora es modificar planimetría con pinceles y con patrones, ¿ya? Les voy a enseñar esas dos herramientas. Subí a Canvas varios recursos. Subí pinceles y subí patrones. Vamos a tratar, subí algunos referentes también, ¿ya? Vamos a tratar de imitar este estilo de planimetría, ¿ya? Esto es una planta de emplazamiento. Eh, lo que quiero que aprendamos es ver cómo funcionan estos, que son pinceles de Photoshop, y si es que uno se acerca un poco más acá, puede ver que también estas texturas se diferencian mucho una de otra porque esta tiene estos patrones que son como un hatch también vertical con una baja saturación, se empieza a mezclar un poco acá porque lo empiezan a borrar con una goma difusa, entonces se empieza a perder eso un poco en el horizonte. Y también vamos a ver cómo aplicar texturas más realistas a una planta. Y a una elevación, y a un corte, y a todas esas cosas. Si es que vemos los referentes,
no sé, esta clase de cosas. Es simplemente una textura aplicada sobre un plano que en este caso se le está ocultando la línea. Ya no se está marcando el contorno negro, pero se mantiene la forma porque la textura te está mostrando, te está informando qué es lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Y esto también después tiene encima un trabajo de iluminación y toda esa clase de cosas, ¿verdad? Las texturas no están solamente aplicadas así, sino que se le aplica una barra negra que se le baja la saturación, aquí hay más sombra, entonces, por suerte le podemos pedir a los software 3D que calculen eso. Si es que uno va a Revit, eh, bueno, subí en la... Te voy a empezar a hablar del examen al tiro, ¿ya? Sí, aprovechando que estoy solo. Eh, Dentro de los ejercicios del examen, que ya están arriba, eh, puedes revisar, por ejemplo, la elevación. ¿Ya? La idea es que se quedó pegado el lector de PDF. Dame un segundo. Ahí está. Ya. La idea es que a este tipo de planimetría que sale Revit, esta es la planimetría de ejemplo, ¿verdad? No es una planimetría que tenga un gran trabajo detrás. Vamos a empezar a abordar cómo aplicar una textura y patrones y pinceles sobre esta clase de planimetría para empezar a darle color a la cosa. Entonces, si es que van a los recursos que hay, vean que hay pinceles, hay PNGs para poner encima, eso ya vimos cómo hacerlo en la primera clase de este ramo, que fue la primera clase de Photoshop. Armamos un moodboard y vimos que podíamos ir agregando plantas, árboles, gente, ¿ya? Simplemente arrastrándolas arriba. Lo que pasa es que uno como arquitecto, si es que se preocupa de su presentación de planimetría, tiene que empezar a armarse una biblioteca personal donde tenga sus árboles, donde tenga recursos de gente, haciendo varias cosas, ¿ya? Y entonces ahí hay varias cosas que vamos a empezar a aplicar sobre la planimetría en blanco y negro, que es la más elemental que viene de Photoshop. No necesariamente es mala, a veces es bueno que los planos sean más técnicos, pero a veces uno tiene también concursos o hacer láminas de entregas donde necesita llamar un poco más la atención. O para algunos clientes importantes, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, vamos, como te decía, a imitar este tipo de planimetría, ¿ya? Esta gente pueden ser pinceles, hay pinceles que tienen estas siluetas, o también son PNGs que uno pega encima de, o estos árboles que hay acá atrás. Simplemente es una foto recortada, un PNG significa una foto sin fondo. Una foto es un formato que mantiene la transparencia de la parte de atrás, entonces simplemente se arrastra encima de eso. ¿Ya? Los pájaros también, toda esa clase de cosas. Pero quiero que nos fijemos más en el plano. Me voy a venir a los referentes de nuevo. ¿Por qué? Porque es súper evidente en este plano de acá. Eh, los pinceles de Photoshop, la textura que tienen, son pinceles más acuarelables, que son como los que yo subí, y esta clase de patrones también, ¿ya? Entonces, vamos a Photoshop, y yo voy a abrir el plano de emplazamiento que está en la carpeta del ejercicio. Hola, hola, buenos días. Eh, Estoy abriendo un plano de emplazamiento para trabajarlo en Photoshop. Eso lo subí a Canvas, están en una carpeta en la sección de archivos. Entonces, ejercicio examen. Cuando yo abro un PDF en eh, Photoshop, hola, buenos días, pasen nomás. Ahora en Photoshop, cuando yo abro un PDF en Photoshop, como PDF es un formato vectorial, uno tiene que transformarlo de vectores a píxeles. ¿Entienden eso, verdad? Los vectores es una manera de guardar información donde no hay píxeles, simplemente se guarda el punto de inicio y el punto final. Entonces, la línea no se va a pixelear nunca. Por eso tú en AutoCAD
O en Revit puedes hacer zoom infinito a tu plano y nunca se va a pixelear porque estás trabajando de una manera que no requiere píxeles. En cambio, en Photoshop, si vamos a trabajar con píxeles, tenemos que hacer esa transformación del PDF vectorial a una resolución. Y tenemos que decidir dependiendo de en qué tamaño lo queramos imprimir. Entonces, yo recomiendo aquí eh, leer esto en centímetros. Y vamos a ver que estamos trabajando una imagen de 42 centímetros de ancho por 29, casi 30 centímetros de alto. ¿Ya? Con una resolución, ¿se acuerdan que hablamos harto de eso en la clase pasada? Una resolución de 300 píxeles por pulgada. Una buena resolución. Lo voy a achicar un poco, de hecho, ya, porque mientras más grande es el plano, más pesado es Photoshop. Voy a dejarlo de 15 centímetros de ancho, ¿ya? Un plano, como una lámina, no sé, una lámina para una 3, una cosa así. Eh, Creo que no. Están los computadores de acá. Sí. Ah, está instalado. Hay dos versiones de Photoshop instalados en los computadores de la universidad. Ya usemos el viejo ahora. De hecho, por eso atrasé tanto esta clase también, porque estaba hablando con la facultad para que nos dieran esa licencia, porque es la versión nueva que tiene herramientas de inteligencia artificial. Ya yo quería hacer esa, pero igual también, como me faltó mucho tiempo para enseñarles todo el Photoshop que me gustaría haberles enseñado, como tuvimos muchas clases menos, no habría alcanzado de todas maneras. Hoy día, si es que alcanzamos al final, porque hoy día les voy a pasar el examen, después de eso podemos hablar un poco de inteligencia artificial, ¿ya? Pero hay hartas cosas que... Me equivoqué acá, no le puse constraint proportions, entonces voy a distorsionar la imagen si es que lo abro así. Esto era 42, control Z, no, la voy a abrir de nuevo, ¿ya? Open. De nuevo, estoy abriendo el emplazamiento que subí a Canvas, centímetros, y le voy a poner constraint proportions, ya, para no distorsionar, porque si no iba a reducir solamente el ancho. Y yo quiero que el plano mantenga su escala. Entonces, constraint proportions, 15. Ok, ¿ya? Hola, hola. Entonces, tenemos ahora este plano en Photoshop. ¿Qué es lo primero que queremos pintar? El fondo, por ejemplo, ya es de las cosas más interesantes, creo yo, en este referente perdón, este no era, en este referente que estamos viendo atrás, cómo el color llega en estos pinceles del fondo, ya, es espectacular el mar, dan ganas de ir a esa playa, no a bañarse quizá, pero sí a tomarse un pisco sour allá arriba en la terracita. ¿Por qué? Porque esta textura llama mucho la atención. Entonces, ya que llegó harta gente de más tarde, para ponerles un poco en contexto, estamos aplicando las paletas de colores que vimos en la clase pasada. La clase pasada fue teoría del color, ahora lo vamos a aplicar en Photoshop a la planimetría. ¿Ya? Entonces, la herramienta que vamos a usar ahora es el pincel. Yo también cargué varios pinceles en los recursos de Canvas que pueden usar ustedes. ¿Cómo se ocupa el pincel? Tienen que venir acá hacia la derecha, donde están sus herramientas, y encontrar este pincel de acá. ¿Sí? Ojo, de repente cuando uno hace clic derecho, Photoshop te da varias opciones de una misma herramienta. El pincel se comparte con la herramienta de lápiz y con otras herramientas. Quizá les cuesta encontrar el pincel cuando está escondido en alguna de estas cosas, ¿ya? Uno con el tiempo, en realidad bastante rápidamente se va aprendiendo esta barra con todas sus opciones. Pero mientras no saben, no se pierdan y el pincel está aquí, ¿ya? Al seleccionar el pincel, yo tengo varias opciones acá arriba, que son las propiedades de ese pincel. O también puedo hacer clic derecho en el plano, donde veo las propiedades del pincel que estoy usando. Por defecto viene seleccionado un pincel bien básico, un pincel redondo. Sin embargo, los pinceles en Photoshop tienen muchísimas más posibilidades. Puede ser cualquier forma que nosotros queramos, ¿ya? Como las formas de acuarela que estábamos viendo recién. Podemos ver también el tamaño del pincel que estamos trabajando. Ya en este caso está un poco chico, pero yo lo puedo agrandar, que lo vamos a hacer eso. Y también hardness, la dureza, es con qué tanta transparencia se va a aplicar el pincel al plano. Entonces,
Bueno, eso es lo más básico de pincel. Si es que ustedes quieren trabajar con este pincel básico, con este pincel de borde difuso, lo seleccionan acá. Acá hay un listado de pinceles básicos que viene precargado en Photoshop y hacen clic acá y con eso empiezan a rayar el color que quieran, ¿ya? Pero nosotros queremos ocupar pinceles personalizados que se encuentran en internet. Si es que ustedes se ponen a buscar en Google, van a encontrar varias páginas que tienen recursos para Photoshop gratis, algunos, y de pago otros. Los que yo les voy a dar son gratis, pero son bastante buenos. Para agregar un pincel a tu listado de acá, ¿verdad? Que están estas carpetas que vienen por defecto, tenemos que venir a este pequeño engranaje que está acá, a las settings, a las opciones de los pinceles. Y aquí tenemos varias opciones extra para trabajar con esta herramienta. Uno de ellos se llama importar pinceles, import brushes. Hacen clic ahí y ahí vamos a cargar eh, los pinceles que les dejé en la parte de recursos, ¿verdad? Le puse dos. eh, Wet Ink Photoshop Brushes. No me acuerdo bien en verdad cuál es cuál. Los tengo cargados y los ocupo de vez en cuando. Entonces, dentro de nuestros pinceles acá abajo apareció esta nueva carpeta que son el pack de pinceles que acabamos de cargar. Y si es que abrimos esta carpeta aquí, podemos ver que eh, no tiene la vista previa. No, no les voy a mostrar cómo cambiar la vista previa, si no nos va a demorar mucho, pero fíjense la forma que estoy haciendo, es una forma gigantesca. Le voy a reducir un poco el tamaño. ¿Ya? Imaginémonos la mancha de acuarela que vamos a hacer, de qué tamaño tiene que ser. Una cosa aproximadamente así. Y después tienen que cargar el color que quieren hacer, si es que vamos a hacer un pasto. A ver, ¿cómo era la paleta que cargamos al principio? Una cosa así, imagínense que este eh, es... Tenemos los hex acá arriba, ¿verdad? ¿Ya? Quiero que mi mancha sea con este color, por ejemplo. Entonces voy a copiar el código hex, voy a venir al color acá y voy a pegar el código acá abajo. Y eso me va a dar el mismo color que estábamos usando en nuestra paleta de colores. Ahora, ¿cómo lo hago para solo pintar una parte del plano y no pintar el plano completo? Tengo que hacer una selección, ¿ya? Vimos rápidamente en la clase pasada que había algunas herramientas de selección acá arriba, como por ejemplo el rectángulo, el círculo, líneas, pero esas no me van a servir ahora porque si yo trato de hacer un rectángulo acá no puedo agarrar el plano como corresponde. Entonces tengo que venir a esta herramienta de acá que tiene lazo, lazo libre, lazo poligonal. La diferencia entre el libre es que uno va rayando lo que uno quiere simplemente. El lazo poligonal es uniendo distintos puntos, ¿ya? Y el lazo magnético que es una herramienta donde Photoshop va leyendo las líneas que hay en el plano y va tratando de pegarse con mayor o menor grado de éxito a cada una de las líneas. En este caso yo voy a ocupar el poligonal. Voy a hacer de esta forma así, rápidamente. Esto es para dar el ejemplo. Si es que uno quiere hacer esto bien, tiene que dedicarle mucho tiempo, ¿ya? Porque yo debería excluir el estacionamiento, debería excluir una serie de cosas, ¿ya? Eh, Cuando yo tengo una selección hecha en Photoshop, en una capa, lo que yo haga solamente va a afectar el interior de esa selección. Entonces, si es que yo pinto acá, no voy a, de hecho lo voy a hacer porque no, voy a hacer una nueva capa para no mezclar la planimetría original con las rayas nuevas que voy a hacer de Photoshop y en esa nueva capa, que le podría poner un nombre como acuarela o qué sé yo, voy a aplicar mi nuevo pincel. Y al hacer clic aquí, vemos que queda esta mancha eh, con la forma de una mancha de acuarela. ¿Ya? Ese es el pincel que seleccionamos en este caso. Ahora, lo que yo debería empezar a hacer es hacer juegos con estos distintos pinceles y también, está gigantesco, son pinceles de alta resolución. Como tenemos este plano de 15 centímetros, que en realidad el plano es como de este porte, el pincel es mucho más grande que lo que es el plano en este caso. Por lo tanto, tengo que reducir el tamaño. ¿Ya? Y para que esto quede un poco mejor, uno debería jugar un poco, igual lo quiero un poco más grande. No quiero estar 10 horas aquí. Eh, Uno debería ir cambiando el color también. Lo ideal en Photoshop es tener la paleta de colores eh, en el mismo Photoshop. Entonces uno va copiando los, eh, los colores ahí mismo con el cuentagota. Y de hecho, uno aquí tiene la opción de descargar como JPG.
Ok. eh, lo voy a abrir. Se me bajó mi carpeta de descargas. Y yo ahora simplemente, ¿se acuerdan la primera clase cuando trabajamos con ventanas? Voy a arrastrarlo al fondo acá y voy a tener la paleta de colores cargada aquí. Entonces, yo así cuando quiero copiar un color, simplemente clic acá y copio el color. Ya, ¿cuál elegimos? Y además es bueno verlo al mismo tiempo. Por lo general no trabajo con dos monitores. O sea, yo por lo menos trabajo con dos monitores y me gusta tener estas cosas en un lado y el plano completo en el otro. Pero como solamente tengo un proyector para mostrarles, vamos a elegir este color más oscuro, por ejemplo. Ok, ¿ya? Eh, y con el pincel que tenía seleccionado y el color más oscuro voy a hacer una segunda mancha. Y si uno le empieza a dar esta riqueza al plano, ¿ya? Eh, a lograr resultados como el referente que estábamos viendo antes. ¿Sí? Tanto en la sección de recursos. Eso es lo que estamos haciendo. Con una selección, ¿ya? Tienes que hacer la selección en Photoshop, tomar este plano y solamente se va a pintar lo que esté seleccionado acá. Ahora, si es que no hay otras dudas, la parte que viene ahora es excluir este edificio de la selección que vamos a hacer, ¿ya? Pero, ¿se entendió esto bien? Vamos a mezclar más con verdes acá quizá, porque esta es una casa del lago, el archivo de Revit. Entonces, lo ideal sería en un plano de emplazamiento pintarle esta parte de acá como si fuera una especie de océano, alguna cosa así similar al... Por eso me gusta también porque es bien parecido, o sea, por eso me gusta el referente, porque es parecido al ejercicio. Y el ejercicio me gusta parecido al referente, ¿ya? Ya, entonces, hicimos nuestra primera selección con la herramienta del lazo acá. Tenemos otras herramientas de selección, como por ejemplo eh, la varita mágica. La varita mágica lo que hace es reconocer un color y seleccionar todo lo que comparte ese color. ¿Ya? Si es que nosotros hacemos clic en Magic Wand Tool, podemos ver que hay distintas tolerancias, que en este caso nosotros requerimos una baja tolerancia de la varita mágica. ¿Por qué? Porque el plano es en blanco y negro y tiene colores muy diferentes uno de otro. Una mayor tolerancia implica que en una foto, por ejemplo, de un árbol, donde tú tienes muchos tonos de verde, al darle una gran tolerancia a la varita mágica, vas a seleccionar un gran rango de verdes en el árbol. Y de esa manera vas a seleccionar la hoja completa. O en ropa, si es que quieres borrar a alguien en algún minuto, tienes que seleccionar una diferencia, una gran tolerancia para el azul de mi camisa o este color más oscuro de los pantalones, ¿ya? En este caso, no, porque en este caso es blanco o es negro. Entonces, requerimos una tolerancia pequeña, ¿ya? Con cualquiera de estas herramientas, nosotros tenemos los mismos comandos. Tenemos Alt para restar. Fíjense que la varita mágica le apareció un signo menos ahí. O también tenemos Shift para sumar. Fíjense que apareció un extra. Y entonces, si es que yo quisiera, por ejemplo, con la herramienta que usamos recién, la que le acabo de enseñar, el lazo, y yo quisiera sumar alguna parte del exterior, tengo que tener Shift apretado y armar un nuevo polígono y cerrarlo. Y de esa manera se va a agregar una selección. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es restar la casa, ¿verdad? Tenemos esta selección hecha y queremos restar estos dos techos. Voy a recortar algo más simple, ya no me voy a dar la lata de hacerlo perfecto, pero si es que ustedes van con alt apretado, empiezan a marcar el polígono de la casa. Fíjense que al cerrarlo, ahora tenemos la selección hecha con esta perforación en su interior, ¿ya? Con un hoyo adentro. Entonces, de esa manera, ahora podemos seguir. eh, Tienes que usar una herramienta curva, como por ejemplo eh, esta de acá, el de los elipses, o puedes hacerlo, no sé, pues cuando por ejemplo uno quiere recortar una persona, o recortar un árbol, uno tiene que ir haciendo zoom y tiene que ir con esta misma herramienta de lazo, punto por punto. Casi que de repente uno llega a hacerlo pixel por pixel, ¿ya? Y va armando el camino, calcando. A ver, por ejemplo, eh, bueno, aquí no hay nada que aplique a lo que estoy hablando, pero
Eh, voy a sacar, voy a sacar este polígono grande en realidad. Ya. Entonces lo que debería hacer es tomar esta herramienta de lazo y hacer la selección. Fíjate que se no calza justo con ese. Mientras quieras que no aplique el cambio a... Mientras quieras restar en el fondo. Alt es para restar. Ya. Entonces, vamos a volver a agarrar un pincel. Eh, vamos a cambiarlos. No me acuerdo cuál era. La verdad es que para borrar el color que hiciste, tienes que pintar con el pincel. Si hiciste la figura, ya espérame. Voy a elegir este Blossom acá para cambiar un poco. Y... estos eran árboles, perdón. Este pincel era para agregar árboles al... Tienen forma de árbol. Por ejemplo, una elevación, uno le agrega al árbol de cierto color con este tipo de pinceles. Que ese era el segundo pack, se me había olvidado que lo había puesto. ¿Ya? Entonces vamos a seguir pintando con los de acuarela. Eh, acá hay, no sé, ya me aburría la paleta de colores, estaba demasiado estricta, entonces empiezo a aplicar un color así. Me queda un poco chillón, ¿verdad? Mejor una cosa más. Así. Y de esa manera uno va pintando el plano completo. Sí. Eh, bueno, de esa manera, con mucho trabajo y con mucha paciencia y eligiendo mejor los colores y todo ese tema, uno puede lograr esta especie de resultados, ¿ya? Los pinceles sirven para pintar, pero también sirven para borrar, también sirven para hacer una serie de cosas en Photoshop. No solamente eh, se aplican en la herramienta misma del pincel, si es que vienen, por ejemplo, la goma de borrar, que es con Erase, ¿ya? Eraser Tool, pueden ver que la goma de borrar también está ocupando pinceles, entonces nosotros podemos elegir uno de estos pinceles de... voy a hacer el ejemplo súper claro, voy a borrar con la forma de un árbol, pero que no sea un árbol gigantesco. Ahí, ¿ven? Que la goma de borrar toma la forma del pincel y de esa manera, no solamente para pintar y para agregar color, también sirve para una serie de otras alternativas, ¿ya? No se ve tan mal, lo voy a dejar más por ahí. Ujú. Agregas como con la herramienta lo que acabamos de ver. Haces clic aquí de derecho y baja el engranaje y cargas el pincel. Ya. Entonces, eso es con pinceles. De esa manera podemos agregar pinceles que nos sirven tanto para la goma de borrar como para otras herramientas que hay. ¿Tienen más dudas acerca de los pinceles? Vamos a pasar a patrones. También, perfecto. Se dan el tiempo y hacen algo bonito, ¿ya? Hacen algo que... Hay que hacer una nueva selección. Mira, yo lo que haría es otra capa y, claro, hacer una nueva selección. Ahora, si en verdad quieres aprender más, tienes que trabajar con capas que no son destructivas, pero, o sea, perdón, con máscaras que no son destructivas. Es un poco más avanzado, no lo voy a alcanzar a enseñar, pero eh, otra alternativa que puedes hacer, por ejemplo, es para no perder esta selección, que es lo que a nadie quiere. Hice un grupo acá, lo que quería hacer una nueva capa. Eh, una de las cosas que yo a veces hago es rellenar simplemente. Con todo lo que he seleccionado, tú puedes hacer clic derecho, rellenar un color, ¿ya? Estoy rellenando fill, sí. No sé qué hice. Fill. Lo voy a rellenar con negro, por ejemplo. ¿Ok?
voy a esconder esa capa, ¿ya? Y después cuando quiera volver a hacer esa selección, hay un comando en Photoshop que es control, apretado y venir a la miniatura acá. Ya en tus capas tienes que apretar, hacer clic sobre el dibujo con control apretado y vas a volver a seleccionar todo lo que está presente en esa capa. Todo lo que hay en la capa va a ser parte de tu nueva selección. ¿Ya? Eso es como el truco que yo hacía antes de aprender a usar máscaras cuando era chico. En realidad, las máscaras son mejores porque tú puedes borrar algo y si es que te arrepientes después, lo puedes volver a rehacer. Es una manera más avanzada de trabajar. Bueno, eso con pinceles. Vamos a patrones, ¿verdad? Porque queremos llegar a este tipo de resultados. Entonces, una cosa es pintar esta parte más libre, más suelta con acuarela, y otra cosa es poner alguna textura, ¿ya? Como este hatch o como esta madera incluso, texturas realistas. Entonces, la herramienta de patrón es esta de acá. Ya es como, hay dos herramientas de tapón que son súper diferentes. Clone Stamp Tool y Pattern Stamp Tool. ¿Ya? Esta sirve para borrar gente. Se les voy a enseñar. Acuérdenme, si es que me acuerdo después de ver esto, les voy a enseñar rápidamente a borrar cosas o a imitar una textura en otro lado con la herramienta de clonar. Pero partamos con la de los patrones para aplicar diferentes patrones al proyecto. Los patrones son similares a eh, los pinceles en el sentido de que también, si es que uno hace clic derecho, tiene los distintos patrones aplicados con pinceles, ¿ya? Pero lo que uno está dibujando, lo que uno está pintando no es un color, es un patrón, ¿ya? Que están en una lista de patrones acá. ¿Ya? Por ejemplo, un patrón de árboles. Este es de los que viene por defecto en Photoshop, un patrón de hojas. Es horrible este patrón, pero lo voy a poner acá por estos árboles. Fíjense que empiezo a pintar con este pincel y se pone ese patrón de hojas que hay acá. O este patrón de bambú, qué sé yo. Ya, y esto yo lo puedo aplicar también con el pincel de acuarela, por ejemplo. Está muy grande el pincel, pero ahí. Y fíjense cómo fue quedando, como el pincel tiene información más difusa y más borrada en algunas partes, esa parte queda más débil y la parte más marcada queda más marcada ahí, ¿ya? Esa es la lógica del patrón. Vamos a agarrar cualquier forma y la vamos a repetir con nuestros pinceles. No tiene que ser solamente un color plano, sino que puede ser una foto o un hatch. Vamos a partir con los hatch, que son un poco más simples. Para cargar un nuevo patrón, tengo que, bueno, hay dos maneras. Podemos crear nuestros propios patrones y podemos abrir también un pack, que es otra cosa que les puse en la sección de archivos. Entonces, vamos a importar un patrón. Si es que vengo a las propiedades acá, import patterns, ¿ya? Y tenemos que venir a los recursos y en una parte que se llama pinceles y patrones, les dejé este scan patterns. Hay miles de tipos de patrones de Photoshop. Este es bien parecido a algunos hatch que nosotros usamos en arquitectura. Entonces, vean acá la carpeta que apareció con los nuevos patrones y son bastante similares a los hatch. Por ejemplo, ese es un hatch en diagonal. Es bien chico, son pocos píxeles, pero miren cómo da textura a los planos que vamos trabajando. Depende de lo que estés trabajando, porque si estamos... En este caso es súper poca información la que tú necesitas para crear un hatch de este tipo. Son como... Es una grilla de 4x4, una cosa así. Incluso con 3x3, tú puedes hacer uno en diagonal al otro. Y si repites eso, si te celas una superficie con esa información, vas a crear esto. Si es que quieres crear algo como esta información de acá, que son árboles, esta también igual es chica, es un patrón de baja resolución, pero no puedes hacerlo con 3x3, tienes que hacerlo con una foto con mayor información. Ya, entonces, este tipo de hatch nosotros lo podemos empezar a aplicar sobre el trabajo que ya habíamos hecho, ¿ya?
Yo aquí lo que voy a hacer, mira, voy a hacer esta selección, ¿ya? Tengo seleccionado esto, quiero borrar esto. Fíjate lo que voy a hacer esta selección de acá y voy a invertir la selección con alguna de las herramientas de selección seleccionada, por ejemplo el marco, puedo hacer clic derecho y puedo decirle Select Inverse y en esta capa, donde hice esta mancha, voy a suprimir. Y se borró todo lo que estaba fuera de esta selección que tenía guardada, ¿ya? Es un buen sistema eso. Y de esa manera, ahora tengo este patrón aplicado sobre la pintura del pincel que tenía antes. Le voy a bajar un poco la opacidad porque está un poco brígido. Lo voy a hacer un poco más transparente en el fondo, ¿ya? Eh, y de esa manera imitamos este look. Este look es blanco, me gusta más cómo se ve blanco. Podemos aplicar los conocimientos de la clase pasada cuando aprendimos el comando Control U para manipular los colores de las cosas y seleccionando la capa y dónde está el patrón aplicado. Ah, mezclé las capas. Debería haber aplicado el patrón en una capa nueva. Así que hago el Control U ahora y subo la luminosidad al máximo. Eso es lo que quería hacer. Quería subir la luminosidad al máximo para que quede blanco. No le gustó. Esta capa es, si es que yo... Ah, tengo seleccionado el inverso. Eso es lo que pasa. El cambio que hice solo va a afectar lo que está seleccionado, que es el inverso. Y como yo hice esta selección exterior para borrar lo que había, cuando hice el Control U, no cambió el color de acá. Tengo que deshacer la selección, para eso simplemente hago clic con una herramienta de selección ahí. Y ahora sí, Control U, subir lightness al máximo. Y ahora el patrón es blanco. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? ¿El color? Ca- ¿Cambiar la forma del pincel? No, el pincel se crea y se guarda. Y es un archivo, tiene una forma, ¿cachai? Tú no puedes meterte a modificar el pincel. Puedes crear un nuevo pincel que tenga la forma que a ti te gusta, pero para eso tienes que marcar el pincel, editarlo y guardarlo como pincel, ¿cachai? Es lo que vamos a hacer ahora con los patrones, ¿ya? Esto es un pack de patrones que yo traje, pero vamos a... ya vimos cuando estábamos viendo renderizado varias páginas que tenían texturas seamless, texturas sin fondo, que se aplicaban a las distintas superficies del proyecto, del render. Ahora lo que vamos a hacer es usar esas mismas texturas, pero las vamos a transformar en patrón. Y de esa manera la vamos a repetir varias veces en una superficie con un pincel también, con el mismo pincel, con la misma herramienta que estamos ocupando hoy. Para eso, también en recursos les puse varias texturas. Recursos, texturas, ¿ya? Ya vimos varias páginas donde descargar esta clase de texturas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que yo, no sé, pagamos estas baldosas negras, por ejemplo? Open. Ojo, muy relacionado a la pregunta que tú hiciste antes. Al momento de guardar mi patrón, voy a definir el tamaño del patrón. Porque voy a guardar, dependiendo de la resolución en la que esté guardando, si es que yo arrastro, si es que yo lo guardara ahora como patrón, esto va a quedar de ese porte. Gigantesco. No se va a ver. Necesito achicar un poco la imagen original que voy a guardar de patrón para, para poder guardarlo con una escala que haga sentido. Entonces, vamos a volver a los conocimientos de la primera clase, vamos a cambiar el tamaño de imagen, image size, y aquí, en realidad aquí yo creo que funciona mejor verlo en porcentaje. Eh, Era mucho, yo creo que el 10% de lo que teníamos va a ser más adecuado. ¿Ok? Se quedó pegado. Ahí. Entonces, ahora si es que yo arrastro esta textura acá, veo cómo se va a aplicar sobre el plano que estoy trabajando. Todavía está muy grande, ¿verdad? Achiquémosle otro 10%. Imagen, tamaño de imagen, image size, y cambiemos ese 100% a un 10%. Y allá arriba me sale, estoy trabajando con una dimensión de 14 por 11 píxeles, parece que está muy chica. O no, igual se ve bien,
Estas baldosas grandes está similar a la Lucarna, ¿verdad? Estas baldosas de 120 por 60, porque estas son dos además. Bueno, elegimos un mal patrón de ejemplo porque estamos trabajando con una baja resolución. Deberíamos trabajar, no se va a ver mucho esto. Estamos trabajando con una mancha negra, básicamente. Vamos a hacerlo con, bueno, vamos a hacerlo porque yo además tenía otro ya cargado con el de madera. Imagínense que estamos abriendo este. O ya hablamos que esto, ya estamos aquí. Image size. Con un 5%. Ok, ya de esa manera, de ese tamaño van a quedar las tablas, ¿ya? En pos del ejercicio, para que se vea lo que estamos haciendo, vamos a dejar unas tablas un poco desescaladas, un poco grandes, ¿ya? Unos tablones gigantes. Entonces, para guardar esta imagen como patrón, tengo que venir arriba a editar y definir patrón acá abajo, define pattern. Y al hacer eso, si es que yo ahora voy a mi tapón de patrones, perdón, me apareció aquí en la otra pantalla. ¿Con qué nombre quiero guardar este patrón? Te debería elegir un nombre claro que identifique bien qué es lo que es, tableado de madera, qué sé yo. Y después con la herramienta de patrón, yo acá arriba, bajo más y veo después del paquete que importamos, las nuevas maderas que trajimos. Entonces ahora tengo que volver a hacer lo mismo, tengo que crear una selección acá, que es donde yo quiero trabajar. Voy a crear una nueva capa, voy a usar la varita mágica. Ojo, si es que ocupo la varita mágica ahora, voy a seleccionar todo porque la capa está vacía. Lo que tengo que hacer es volver a la capa original que tiene la planimetría y empezar a sumar las partes donde yo quiero aplicar esta madera. ¿Ya? Ya, hay que darse la lata, hacer la selección que uno quiere hacer y después uno viene con esta herramienta y voy a cambiar el pincel también. Voy a volver a los pinceles básicos. General Brushes, Hard Brown. Y de esa manera aplico una textura sobre un piso. ¿Ya? Podríamos empezar a aplicarlo con este tipo de tableados, podríamos empezar a aplicarlo con estas baldosas de acá, con esta herramienta o sea, con estos techos acá arriba, ¿ya? Todo eso se puede alcanzar si es que encuentran la textura correcta y la aplican como patrón. Ya, que es lo último que nos va faltando, esta silla y esas mesas, esos son PNG, son eh, como los que veíamos la primera clase. Lo que hay que hacer es encontrar los archivos, abrir el recurso, en este caso los PNG, y yo tengo algunos que son en vista en planta acá, como este árbol, por ejemplo. ¿Ya? Abren ese árbol, lo arrastran al plano. Ya ordenemos las capas para que el árbol quede arriba. Y también le vamos a cambiar el tamaño. Con control T, recuerden que podemos hacer la transformación. Reducimos el tamaño del árbol, lo podemos rotar, lo podemos empezar a mover. ¿Dónde estaban los árboles acá? Por aquí, ¿verdad? Deberíamos alcanzar una escala similar a lo de los árboles que estaban originalmente. Una cosa más o menos así. Enter. Yo puedo duplicar esta capa con control J y de esa manera una copia rápida y hago un control T de nuevo, y giro un poco el árbol, le cambio un poco el tamaño, ¿ya? De nuevo control J para volver a duplicar. Hago otro árbol, lo giro, le cambio el tamaño. Hago control U y cambio un poco el tono del árbol y me hago un árbol un poco más otoñal, ahí más rojizo, qué sé yo, un poco más claro quizás, ¿ya? Pero si es que hacen esa manera de trabajar que es relativamente desordenada porque uno va creando muchas capas al duplicar, preocúpense después de seleccionar todas las capas de los árboles que hicieron y de unirlas. ¿Ya? Si es que hacen clic derecho pueden unirlas o si no el comando, ahí donde dice Merge Layers o mezclar capas, o si no el comando es Control E para
unir una capa. Y así quedan con su capa de árboles. La podemos poner un poco más transparente también incluso. 50. Ya, eso es trabajar con patrones usando texturas realistas. Usamos un hatch, que es una textura no realista. Trabajamos con pinceles para que eventualmente ustedes puedan, después de mucho trabajo y tiempo y dedicación, crear esta clase de imágenes. Uniendo. Esto, por ejemplo, son los pinceles que yo les pasé ahora. ¿Ya? Tienen que aplicar una textura, tienen que ocupar un cierto pincel por acá, darle un grado de profundidad. Recuerden que con la goma, con borde difuso, ustedes pueden hacer empezar a desaparecer las cosas. eh, y crear esta clase de efectos así de degradado hacia abajo. Es una de las maneras, en verdad existen millones. Eh, y eso es. ¿Hay más preguntas de esto? ¿Cómo se crea este efecto? Mira, cuando tú quieres, estoy hablando, borrando con una goma. A ver, voy a seleccionar la capa verde y voy a borrar esta parte de acá. Tengo que seleccionar la goma, ya, con acá, o con E. Elijo un pincel de borde difuso, ¿cachai? Como este, Soft Round. Y de esa manera yo puedo borrar con una especie de degradé. De esa manera se mezclan fotos también. Si que tú tienes dos pastos y quieres mezclar uno y no quieres que se vea la línea justo en la mitad, borras el borde de uno. Ah, eso les dije que les iba a enseñar, el tapón de clonar, que es esto mismo. Abramos, por ejemplo, algunas imágenes de stock que les puse acá. ¿Ya? Uno puede trabajar con texturas, con patrones de esa manera, o a veces uno simplemente quiere poner pasto y necesita una foto de pasto y pone el pasto en la elevación o en el render si es que quiere hacer una modificación en 3 dimensiones. Por ejemplo, mi modelo de árbol no me gusta, no es lo suficientemente realista. Cámbialo por una foto, así de simple. ¿Ya? Y te consigues unas montañas en el fondo, hay cielos, etcétera. Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, si es que yo quiero, voy a duplicar este pasto con clic derecho, ¿ya? Creé dos. Esto no me acuerdo si lo hicimos en la primera clase, vimos tamaño de imagen, pero también existe el tamaño de lienzo, el canvas size. El tamaño de imagen sirve para cambiar, achicar o agrandar una imagen. El tamaño del lienzo no afecta a la imagen original, sino que puede achicar el archivo. Vamos a tener, si es que agrandamos, espacio blanco hacia los lados o espacio del color que seleccionemos. Y si es que achicamos, la imagen se va a recortar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero mezclar dos, quiero que esto sea un poco más largo. Voy a agrandar el lienzo solamente en su ancho. ¿Ya? Aquí no tienen que ser relativos los valores, no quiero cambiar los dos. Voy a dejar este de 2000, por ejemplo. Perdón. 2000. ¿Ya? Y esta icono de acá significa hacia qué lado queremos que crezca. Yo quiero que crezca hacia la derecha. Entonces, voy a poner la pelotita hacia la izquierda. ¿Entienden la lógica de esto, no? Si es que quiero que crezca hacia la derecha y arriba, dejo la pelotita en la esquina de acá y vean las flechas que quedan hacia dónde vamos a crecer. Si es que quiero que crezca hacia abajo y hacia la izquierda, pongo la pelotita en el otro lado. Y vean hacia dónde las flechas muestran el crecimiento. Yo voy a ponerme a la izquierda para crecer a la derecha. Ok. Se rellenó con el color, crecí súper poco. Pero bueno, se rellenó con el color que tenía de fondo y ahora voy a agarrar esta misma imagen y la voy a tirar acá. ¿Ya? Y de esa manera estoy mezclando dos fotos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se ve esa línea horrible. Lo importante es fijarse que calcen los elementos. Justo me calzó bastante bien esa montaña. Estos bosques no me calzaron muy bien. Ahí es donde debería borrar más. Vamos a seleccionar la capa de arriba. Vamos a agarrar nuestro pincel de borrar y vamos a empezar a borrar esta línea. Y fíjate cómo se fusionan dos imágenes. ¿Ya? Voy a borrar aquí un poco más. Ahí me pasé. Ahí me pasé. Ahí estoy viendo ya el final de la imagen que está debajo. Y no el de arriba. Control Z. ¿Ya? El tapón de clonar. Imagínense que ustedes quieren
que este bosque crezca hacia acá, o si es que quieren borrar a alguien de una foto, quieren borrar el bosque, imagínense que quieren que este pasto avance un poco más hacia acá. El tapón de clonar sirve, es la herramienta opcional a el tapón de patrones, que es el que estábamos usando recién, ¿ya? Clone Step Tool. Sirve para, si es que tenemos la capa seleccionada que queremos trabajar, elegir un objetivo en tu capa, en tu imagen, con Alt apretado. A ver, creo que no tengo la capa seleccionada. Aquí. Tengo seleccionada la capa de abajo, que es la que quiero borrar, ¿verdad? La de arriba. La de arriba es esa. Ahora voy a trabajar ahí. Entonces voy a seleccionar la capa de abajo. Voy a seleccionar el objetivo que quiero replicar con Alt apretado. Fíjense que se pone como una mira de un francotirador. No sé, una cosa así. Y selecciono el objetivo. ¿Ya? Y ahora mi pincel, lo voy a agrandar un poco. Ahora mi pincel va a replicar ese objetivo donde yo quiera, como por ejemplo acá. Y fíjense que ahí, ya que tengo clic apretado, me está mostrando el objetivo, cómo va avanzando y cómo yo voy replicando hacia allá. Y de esa manera empiezo a borrar este bosque. Ahora, si es que yo me paso, voy a empezar a poner bosque de nuevo. ¿Ya? En el fondo, todavía estoy leyendo la imagen antes de la intervención. Yo voy a duplicar lo que haya ahora. Esto, ¿cachai? Si que empiezo a duplicar acá y me muevo a la derecha, al pasar esta distancia voy a empezar a replicar el bosque, independiente de que en la nueva imagen acá haya pasto. ¿Cachai? Se empieza a... Mira, creo que te va a quedar más claro si es que lo hacemos con el final. Voy a copiar acá, aquí, ¿ya? Este va a ser mi objetivo, alt apretado, selecciono ahí, y voy a empezar a copiar acá. Copio, copio, pero fíjate que al llegar al final de la imagen ya no puedo copiar más, entonces esto se empieza a quedar marcado así. O lo voy a hacer acá, voy a copiar el bosque aquí, y voy a empezar a replicar ese color oscuro hacia abajo, pero al bajar más, de nuevo voy a llegar al pasto. Antes de donde estaba el pasto original en el fondo. Estoy copiando de la imagen original, no de la imagen nueva. Esas son las limitaciones de este tipo de pincel. Eh, y eso, la verdad. No, ahí tienes que ir de a poco. Armarte de paciencia. Como tienes una base pequeña, eh, imagínate que con solamente esa textura, imagínate que queréis borrar una foto y la foto es 90% cara de la persona y el fondo tiene una pared de hormigón detrás, con una textura de hormigón rica, qué sé yo. Tienes que agarrar esa base que tienes, que es el poco hormigón que hay, o en este caso el poco bosque, y empezar a copiar ahí, pero ahora puedes volver a copiar un objetivo y ahora tienes la imagen más grande, entonces haces así, y después fijas de nuevo el objetivo, y haces acá, y ahora tenemos una imagen mucho más grande, entonces podemos ocupar un pincel más grande. Ahora, el problema de eso, en este caso, se ve súper mal el proyector y estamos con un bosque súper oscuro, no se nota, pero en una imagen de alta resolución que se vea bien, se empieza a notar esa repetición, ¿cachai? Porque se vuelve muy homogéneo. La realidad es súper heterogénea, la textura en la madera no debería repetirse. Solamente que nosotros hacemos la ilusión óptica de que al aplicar una textura, esa textura se repite y se pierde esa heterogeneidad, pero en esta clase de casos no te va a pasar eso. Cada vez que yo hago el alt con el clic, me va a tomar la siguiente foto. La que está ahora. ¿Cachai? Mira, de nuevo. Lo voy a hacer aquí. Voy a copiar. Quiero que esta línea crezca hacia acá. Voy a copiar ahí, súper cerca. Voy a alcanzar a avanzar eso. Y voy a empezar a copiar bosque de nuevo. Alt, apretado, la línea. Quiero prolongar esa línea hacia acá. Y cuando se acabe en el original, voy a empezar a copiar bosque de nuevo. Y si yo continúo, voy a seguir copiando la imagen original, en lugar de copiar la nueva línea. ¿Cachai? Y ahora uno puede seguir con esta base más grande y así va a terminar. ¿Cachai? Pero empieza esta homogeneidad. No, se empieza a ver poco realista la repetición muy constante, que ese es el único peligro del método.
Buena herramienta. Bueno, y también pueden ocupar la forma de pincel que quieran para replicar. Estamos ocupando esta de borde difuso, que para esta clase de cosas funciona muy bien, pero pueden ocupar otro tipo de pinceles para otros objetivos. Ya, vimos pinceles, vimos patrones. ¿No tienen más preguntas respecto a eso? Recuerden que subí varios PNGs también, ¿ya? Si es que abren eh, el ejercicio del examen, podemos ver una elevación, open, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, ya les mostré que teníamos ciertos pinceles con forma de árboles, que ese es el segundo pack. Hice una nueva capa, voy a volver a cargar los árboles, que ya los importé, entonces, Judas Tree, en un color otoñal, una cosa así. ¿Ya? Algo así, por ejemplo. ¿Ya? Y de esa manera aplico diferentes árboles. ¿Quién está quedándose dormido? Una canción de cuna. ¿Ya? De esa manera ustedes pueden imitar esta clase de resultados y por otro lado también cargar los archivos de gente. PNGs. eh, no sé, o este chiquillo aquí. ¿Ya? Hay muchísimos recursos en internet de gente realista. Como les digo antes, ustedes tienen que ir armándose su propia biblioteca de recursos que van a tener en un disco duro, en la nube, si es que pagan algún servicio, donde eh, van a tener mucha información. ¿Ya? Y así lo ponemos. Lo más importante es la escala, chicos. Si es que pierden la escala de la representación, le van a hacer un gran daño a su proyecto, porque su proyecto no se va a entender bien. Van a pensar que el proyecto es más chico que lo que corresponde, el proyecto es más grande que lo que corresponde. El plano es para todo lo contrario, es para expresar una morfología y transmitir una espacialidad que ustedes deberían preocuparse mucho, que tenga las proporciones correctas. Entonces, no se hagan ese error ustedes mismos. Ojo, aquí esta persona que puse, quizás yo debería tenerla detrás de la reja. Entonces, ¿cómo hago eso? Debería borrarle con la herramienta de marco, por ejemplo, ir borrándole la baranda por lo menos. ¿Ya? Hago la selección, suprimo. Y así el compadre queda detrás de la reja. Ya. Eh, eso. Revisen los archivos que están de los recursos que subí de base para ayudarlos, pero también busquen en internet. Ármense sus propios objetivos. En el examen eh, también les voy a pasar este archivo de base, pero importen modelos de otro lado, busquen mobiliario, ¿ya? Ustedes ya saben importar archivos de SketchUp. El importador de Twinmotion es muy potente, importa la mayoría de los formatos 3D. Entonces, eh, nada, pues, vayan armándose esa biblioteca de recursos de ustedes para tener buenas representaciones, muebles que les gusten, texturas que les gusten, ciertos fondos que les gusten, stocks, toda esa clase de cosas, ¿ya? Ya chicos, eh, faltan 15 minutos para el break. Los que no estaban acá al principio, que era la mayoría, eh, les estaban hablando un poco, es la última clase hoy día, ya les voy a pasar el examen ahora. Entonces, ustedes lo entregan eh, la próxima semana, que es la fecha de entrega, antes de su semana de taller y todas sus cosas. Entiendo que sí, el ayudante de esas cosas, de hecho. Pero los que vinieron a la clase pasada vimos las notas.
Eh, Veamos las notas de nuevo. Eh, entonces hay que revisar de nuevo tu nota. ¿Ya? Ya chicos, estoy cerrando el año, escúchenme, les decía al principio que vimos un poco menos de Photoshop de lo que me habría gustado porque hubo varias cosas que tuvimos menos y porque quería que llegáramos a editar videos, en realidad ese era mi objetivo, ya yo creo que ustedes preparándose hacia el futuro, saliendo como profesionales en algunos años más, van a tener que hacer videos de sus obras, es lo que más mueve ahora las redes sociales, ya. Más encima es una herramienta que les va a servir, aunque no hagan arquitectura, igual en su trabajo lo más probable es que necesiten eventualmente llegar a producir algún contenido, alguna presentación, algo que quieran subir a redes, hacer publicidad de algún emprendimiento que quieran tener, lo que sea, ¿ya? Editar videos es una herramienta muy útil. Photoshop también es una herramienta muy útil. Sirve no solo para planimetría, sino que para un sinnúmero de cosas que ustedes quieran realizar. Es una herramienta súper versátil, ¿ya? Así que eso, vamos al examen, vamos a leer las instrucciones y después vemos bien el tema de las notas y la asistencia y que se exime y todo ese cacho. ¿Ya? El examen. ¿Quieres una tarea de más del examen? Vamos a ver cómo están las notas y vamos a ver cuánta gente se exime. ¿Qué le acabo de decir que íbamos a hacer? Aquí en blanco. Me distrajeron. Les acabo de decir que íbamos a leer el examen. ¿Ya? Si es que se meten a Canvas, hay un archivo PDF. ¿Ya? Y un archivo que se llama examen de gráfica digital. Chicos, voy a leer las instrucciones. Si es que alguien tiene dudas, me pregunte. Dejen de conversar, por favor. ¿Ya? Después vemos las exhibiciones. Me da un poco lo mismo. Ya, gráfica digital, examen. Primero, encargo. Para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos del examen, cada alumno deberá producir 2 láminas y un video de recorrido arquitectónico de una obra que se proporcionará por el profesor. La obra es el que estábamos viendo recién, es el archivo de ejemplo. Incluso me dio la lata de exportar los PDF de plano para la persona que quiere usarlos de base, ¿ya? Ahora, si es que alguien quiere hacer otro tipo de elevación o quiere hacer alguna de las modificaciones que vimos desde Revit al principio de la clase, ya cuando solamente había una persona en la mañana, ya nos pusimos a cambiar los colores de las cosas aquí, ya, si es que alguien quiere hacer eso, está también el archivo de Revit, ya, si es que alguien no quiere hacer eso y quiere hacer el mínimo, o no sé, si es que alguien quiere aplicar solamente texturas realistas y no necesita meterse a modificar esto, subí la planta de emplazamiento, subí esta planta y subí una elevación, ¿ya? Eso es lo que tienen que meter, que modificar y que meter al examen. Así como otra lámina de renders. Terminamos de leer las instrucciones. Dichas láminas, las 2 láminas que decía, deben contener una planta de arquitectura, una de emplazamiento y una de elevación. Como les digo, ya les subí alguna. Pueden sacar otra. Vean ustedes, pero ocupando este archivo de Revit, que es algo que es fácil de conseguir para todos. Después, 3 imágenes objetivo renderizadas. Tienen que ser 3 renders. Ustedes piensen la estrategia que van a usar para mostrar la obra. Si es que quieren apoyar el emplazamiento con un render de vista de pájaro, si es que quieren hacer solo espacios interiores, si es que van a hacer uno tipo de elevación, ustedes piensen ya con todo lo que hemos visto a lo largo del semestre, ¿verdad? Esta idea del storytelling, de contar historias a través de la lámina que estás armando. Piensen en la coherencia completa de la entrega, no solamente el render individual. Apliquen la paleta de colores al render, lo que vimos en la clase pasada también. La paleta de colores se aplica a los planos y se aplica al render. De hecho, eso es lo que dice aquí. La planimetría entregada debe ser editada de acuerdo a una paleta de colores, ¿ya? Lo que vimos en la clase de color. Seleccionada por el alumno o creada por el alumno, vimos cómo crearlas también. Esta paleta debe aplicarse tanto a las texturas y colores de la planimetría como a los renders finales. La paleta de colores debe aparecer explícitamente dentro de la lámina entregada. Hagan una viñeta y pongan la paleta de colores y pongan su nombre, ¿ya? Les debería haber puesto acá, les voy a agregar en las instrucciones, en la parte donde dice entrega completa,
que escriban también una viñeta y que pongan los colores de acá, ¿ya? Me da lo mismo si copian se meten a Colors y arman una paleta con esa herramienta o si es que se meten a la página de Adobe Colors y ven cuáles son las más populares, las tendencias. Elijan una que les guste, una que les permita rango para trabajar. Una que tenga colores oscuros, colores más claros y algún color de llamar la atención que pueden usar para las líneas de corte, por ejemplo, para las cotas. Para eso tendrían que meterse a editar el archivo de Revit. Vean ustedes cómo lo solucionan, ¿ya? Eh, Eso. ¿Hay preguntas del encargo? Veamos cómo se corrige. ¿Cuál es? Sí, es el archivo de ejemplo del que estábamos trabajando recién. Y ustedes ocupan ese archivo en Twinmotion para hacer 3 renders. Ya. Al momento de corregir el certamen se consideran los siguientes aspectos de las imágenes entregadas en la nota final. Primera, entrega completa, aquí me equivoqué, del video y de las imágenes, según las instrucciones, le voy a agregar la viñeta a este primer punto, ¿ya? En el formato, se refiere a que sigan el formato básicamente, que es sorprendente la cantidad de gente que no es capaz de entregar un archivo PDF. Materiales mobiliarios y ambientación, correcto, es súper similar al pasado, tienen que hacer el trabajo completo de ambientar la escena, ambientar el archivo, ambientar sus cortes, su planimetría, siempre con criterio, ¿verdad? Con sutileza o con elegancia, no sé cómo decirle, no se pongan a rellenar demasiado, con correcta escala de los elementos y ir dando vida a la escena. Después, los valores fundamentales que son los que repasamos en este ramo, aplicándolos después de que ustedes tuvieran todos sus ramos de composición y toda la cosa que han visto en taller de un montón de tiempo. Ahora, preocúpense de entregar, preocupándose de la composición, color, iluminación y storytelling, tanto de lo que les decía recién, del render individual o de la planta individual, como de la entrega completa. ¿Cuál es la composición de las láminas? Los puse en una situación complicada porque les di 3 y 3 en un formato cuadrado. ¿Ya? Les va a quedar un hoyo. Tienen que solucionarlo. Pero no les hablé nada de tamaño ni ninguna cosa. Entonces, eh, por ejemplo, les puedo soplar una lámina clásica, poner un render grande y poner 3 chicos abajo. Se pueden meter a Pinterest y pueden buscar layouts. Bueno, si es que se motiva. No simplemente pueden agarrar las cuestiones y tirarlas ahí. Hay gente con un cierto sentido estético que les funciona bastante bien. ¿Ya? Pero aplicar composición, color, iluminación y storytelling, eso es lo principal, eso es lo más teórico de este ramo y que más quiero que apliquen en la práctica. Visualización realista, evitar personas trasladando el suelo, árboles saliendo del pavimento, choques de textura, etcétera, ¿ya? Esto a las plantas no aplica mucho, aunque sí, por ejemplo, ese borrar la baranda del personaje que vimos recién, esto de acá, ¿verdad? Es poco realista que la persona esté por delante de la baranda porque se supone que está parada sobre el suelo. Entonces tengo que preocuparme de esa coherencia de todos los distintos elementos que voy haciendo. Sería una buena idea aquí, por ejemplo, bajarle la opacidad a este compadre para que eh, se vea esas líneas que es como una reja, ¿verdad? Es una reja metálica. Ahí quizás fue mucho, pero ahí apareció la reja metálica atrás y así la persona está detrás del plano, ¿ya? Tienen que ingeniárselas, tienen que ir ocupando su creatividad caso a caso para que la imagen sea coherente y no haya una cosa que la persona que está viendo diga, no me calza, está raro, hay algo raro. Y vamos a mantener el ítem de edición de video porque es mucha pega, básicamente. Editar video es mucha pega. Exportar video se demora mucho tiempo, entonces es uno de los partes que, si es que dedican harto tiempo a esa parte, van a obtener puntaje por ello. Pero casi todo el puntaje está acá. En la ambientación que hagan, tanto de su planimetría y de sus renders, como básicamente generar la imagen atractiva. Si es que hacen estos tres, ya tienen 3 puntos más 4, listo, salvaron el examen. Siguen las instrucciones, ya tienen un 5. Y estos dos son el extra, el que quiere llegar a hacer un buen trabajo y eh, avanzar en su representación.
A la calificación total de 6 puntos descritos anteriormente se suma un punto base con el cual se puede lograr una nota 7 final. El puntaje se asignará en cuanto a la capacidad del alumno de lograr una entrega visualmente atractiva. Ya. Condiciones de entrega. Las láminas finales y video producido por el alumno también deben estar en un formato de 1920 por 1080, en formato HD, conocido popularmente. ¿Ya? El caso del video no, pero el caso de las láminas de 300 píxeles por pulgada. ¿Hay video? Para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos del examen, cada alumno deberá producir 2 láminas y un video de recorrido arquitectónico de una obra que se proporciona por el profesor. ¿Ya? Lo que pasa es que el video no tiene viñeta, entonces no aplican las cosas que acá. Y si es que hubiese tenido una clase más, ¿se acuerdan cuando editamos video que había una pestaña completa de edición de color en el video? O hacerlo, bueno, cuando ustedes están tomando la decisión de por dónde va a pasar la cámara, tienen que preocuparse de la composición de ese elemento. El storytelling aplica al video también. Tienen que contar una historia, sobre todo con el video, que es donde pueden llegar a mayor complejidad de la historia, a mostrar, a sugerir cosas súper eh, con mayor peso fundamental, básicamente. No, versus una imagen que es estática, que es mucho más limitada al momento de contar una historia. La iluminación del video también, preocúpense mucho de cómo iluminan su modelo. Eso va a afectar su video y sus renders. Entonces, las láminas de este porte, el video también, ya, 300 píxeles por pulgada. Eso hay que subirlo en PDF y en MP4 a la plataforma de Canvas en la sección de tareas. La tarea ya está hecha, la hice en la mañana, trasnochado. La fecha límite de entrega es el lunes 20 de noviembre a las 24 horas y las entregas atrasadas les bajo la nota por que no hay excusa que valga, la vida es así. Si es que llegáis tarde a un concurso, tus meses de trabajo quedan fuera y los plazos son plazos, ¿ya? Por lo menos les dejo entregar. Eso, ¿tienen preguntas de el examen? ¿Están todos bien? Como les digo, se entrega la próxima clase no es necesario que vengan, simplemente suben su entrega. Nosotros nos vemos más, por lo demás, porque este ya es el último ramo, a menos que gestión y programación todavía no lo hacen, ¿no? Ya, bueno, en cuarto año hago gestión y programación de proyectos, primer semestre. Eh, y eso, ahora vamos a ver las notas. Voy a dejar de... Dime. ¿Ya? ¿Mm? Subí unos referentes, chicos, está súper claro. Mira, obviamente esto yo no espero que lleguen al nivel de los referentes porque se requiere mucha práctica para alcanzar este nivel, pero miren esta planta, por ejemplo. Aprendimos a poner texturas, pueden encontrar mobiliario así, pueden recortar este mismo que les pasé como referente, ¿ya? Recortar en Photoshop, pegarlo arriba de sus planos, ¿ya? Una textura de madera detrás, alfombra, así. Editen la planta de esta manera. Esto es para el emplazamiento, que es un poco más artístico, esa es la elevación. Esto es elevación también, está llena de gente. Distintos estilos. Todo esto ustedes lo pueden lograr con las herramientas que hemos visto. Sí, perfecto. No había mostrado los referentes, me di cuenta ahora. Sí, esto está arriba, está todo en Canvas. Le dice estos son referentes para que vean el estilo que estamos trabajando. Esto es lo que la clase de hoy día se trataba de imitar este tipo de imágenes. ¿Cómo se llama? ¿Nos dio un archivo de Revit para...? Sí, el archivo base. También es súper fácil de conseguir ese archivo si es que tú buscas en Google sample files, Revit sample files, te va a aparecer al tiro el archivo de ejemplo. Ya chicos, ahora sí, dejar de grabar y ver las notas.